Hoy, en Tercer Milenio, continuamos con la más completa presentación que se ha llevado a cabo en torno a los documentos desclasificados de la Agencia Central de Investigación de los Estados Unidos, los cuales están relacionados con la presencia ovni extraterrestre. La desclasificación de 3,000 documentos por parte de esta agencia ocurrió el día 7 de enero del 2021 y hasta el día de hoy, en su revisión detallada, nos han llevado inequívocamente a establecer que desde hace décadas los agentes de la CIA desplegados en todo el mundo constantemente reportaban y enviaban información de hechos extraordinarios en los países en los que secretamente investigaban la misteriosa presencia de los visitantes. Un documento recientemente desclasificado y que ha llevado a diversos medios de comunicación a interesarse por el mismo es este reporte del célebre incidente de Tunguska, ocurrido la mañana del 30 de junio de 1908, y que finalmente, a 113 años de distancia, ha terminado con una larga polémica que dividió la opinión de investigadores e interesados por este misterioso suceso. De acuerdo al documento desclasificado de la CIA, científicos rusos que investigaron el caso llegaron a la conclusión de que la gran explosión fue provocada por un ovni. Para entender la trascendencia de esta importante revelación, nos remontaremos en el tiempo a aquella mañana del 30 de enero de 1908, cuando en una zona remota de Siberia Oriental en Rusia, a la altura del río Tunguska, se escuchó un colosal estruendo que tuvo lugar en el cielo, en una zona escasamente poblada. La explosión fue de tal magnitud que derribó aproximadamente 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros de bosque. Los testigos informaron haber visto una bola de fuego, casi tan brillante como el sol, moviéndose por el cielo, seguida de un destello y un sonido similar al fuego de artillería. Junto con el sonido, hubo una poderosa onda de choque que rompió ventanas a cientos de kilómetros de distancia y derribó a la gente. Esta tremenda explosión en el cielo no había tenido precedentes en la historia de la humanidad. Durante largas décadas se ha discutido qué fue aquel misterioso bólido que explotó en el cielo. El único consenso al que han podido llegar los especialistas es que aquella detonación liberó una energía de aproximadamente 30 megatones, que equivalen a 300 veces la potencia de la bomba de Hiroshima en Japón al término de la Segunda Guerra Mundial. Por fortuna, ocurrió en una zona deshabitada, lo que impidió que se produjera una masacre, pero su poder devastador provocó que se especulara con lo que allí había sucedido. Muchas teorías se han propuesto durante décadas, especialmente por el misterio que representaba que este evento no dejó ningún cráter de impacto. La hipótesis más aceptada fue la que estuvo relacionada con la explosión de un cometa o asteroide. No obstante, también se habló seriamente de perturbaciones magnéticas, y otras versiones señalaban la posibilidad de una explosión provocada por antimateria. El documento recientemente desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia en torno al incidente de Tunguska revela un hecho extraordinario y concluye literalmente que la explosión fue provocada por una nave artificial proveniente de algún otro planeta. De acuerdo al documento enviado por personal de la CIA asentada en la antigua ex Unión Soviética, se llegó a esta conclusión por parte de científicos de esta nación en la década de los años 60, después de haber acudido a la zona y realizar una gran cantidad de experimentos, entrevistas con testigos y diferentes pruebas. Y en este documento, ellos afirman que investigaron lo que dijo en su tiempo, 1967, el científico Alexander Kazantsev, un profesor de física de la Universidad allá de Moscú, en la cual él decía que efectivamente lo que se había estrellado el 30 de junio de 1908 en Tunguska era una nave de origen extraterrestre. De acuerdo al informe de la CIA, los científicos encargados de la investigación llegaron a la conclusión de la explosión de una nave extraterrestre después de haber encontrado evidencia de una explosión nuclear en la atmósfera. También señala los estudios del científico Alexander Mekedov, quien encontró una gran cantidad de objetos con radiación en la zona de la explosión de Tunguska.
En base a estos criterios, quedó claro que la explosión de Tunguska no obedeció a un fenómeno natural, y la radiación hallada por los científicos solamente podía provenir de una fuente artificial. Los seres humanos comenzaron a conocer y a experimentar con energía nuclear a gran escala 40 años después de ocurrida esta explosión. La fuente de poder del artefacto que explotó en el aire era atómica. El agente de la CIA que redactó este documento concluyó con una reflexión y señaló en su escrito que si el gobierno confirmara que la explosión de Tunguska fue causada por un ovni, plantearía una variedad de nuevos problemas para el mundo. Pues indudablemente al aceptarlo la CIA es que ellos hicieron estudios basados en los estudios que a su vez hicieron los científicos soviéticos. Alexander Kazantsev, hay varios que se nombran en el documento, pero el más importante fue este científico. Siga con nosotros, que continuaremos conociendo más de los documentos desclasificados de la CIA en torno al fenómeno ovni extraterrestre. Ahora le voy a presentar dos casos espectaculares. Uno ocurrido el 3 de diciembre de 1992, cuando un avión de China aparentemente se habría accidentado debido a un objeto volador no identificado. Al menos eso concluyó la CIA. Imagine usted un avión de China cuando se encontraban ahí pues realmente bajo el régimen del comunismo en el 92, que cae debido a un ovni. Y además la CIA lo investiga, extraordinario, ¿no lo cree? Además, en marzo de 1967, aviones cubanos, también lo investigó la CIA, persiguieron a una nave y uno de los aviones se desintegró en pleno aire y nunca se supo por qué. Aquí le presento la investigación. El siguiente caso, desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia en nuestro análisis, junto con el investigador Alfonso Salazar, ha resultado revelador, ya que, de acuerdo a su contenido, considera por primera vez en la historia un accidente de un avión comercial con un objeto volador no identificado con resultados fatales. Ocurrió el día 3 de diciembre de 1992, cuando una aeronave de pasajeros, el vuelo 3943 de la aerolínea China Southern Airlines, realizaba un vuelo doméstico de la ciudad de Guangzhou con destino al aeropuerto de la ciudad de Guilin. De acuerdo a lo reportado por los medios de comunicación de la época, el avión cayó cuando ya comenzaba a realizar maniobras de aproximación. En este lamentable incidente fallecieron, de acuerdo a la cifra oficial, 141 personas, entre pasajeros y tripulación. Durante años, la causa oficial del accidente fue establecida como una falla de los pilotos, quienes se dijo perdieron el control de la aeronave por fallas en los procedimientos. Sin embargo, en el documento desclasificado de la CIA quedó al descubierto una inquietante teoría que plantea la posibilidad de que en realidad la aeronave hubiera colisionado en el aire con un objeto volador no identificado. Esta teoría no surge de los medios o de algún entusiasta del tema, sino del propio hermano del copiloto fallecido, quien también era piloto aviador y que planteó seriamente la posibilidad de que este accidente fatal haya sido causado por la presencia de objetos aéreos inexplicables. Un objeto volador no identificado al parecer fue el que se estrelló con el avión, provocando pues la caída del 737 y la muerte de todos los pasajeros. El hermano del capitán, otro piloto chino, solicitó una investigación a fondo para saber qué era lo que había sucedido. En los documentos se dice que tanto días antes como el día del accidente aéreo y días posteriores del mismo, estuvieron sobrevolando la zona objetos voladores no identificados, objetos que lanzaban una luz blanca muy brillante. El reporte de la CIA es claro al mencionar que en aquel año de 1992, en territorio chino, se estaba generando una inusual e importante oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados que tenían preocupadas a las autoridades de la nación asiática. Inclusive el agente de la CIA que mandó el informe desde China, pues dice que efectivamente él también tuvo oportunidad de ver esas luces en el cielo de la provincia donde se estrelló el 737.
En el documento oficial desclasificado redactado por los agentes de la Agencia Central de Inteligencia con presencia en China, queda de manifiesto que la CIA se tomó muy en serio las declaraciones del familiar del piloto fallecido en esta tragedia y pone en el centro de las discusiones la posibilidad de que este sea el primer informe de la historia de un lamentable accidente aéreo en el que se vio involucrado un objeto de origen desconocido. El siguiente caso, recientemente desclasificado por parte de la Agencia Central de Inteligencia, demuestra la gran actividad ovni que se registró en la isla de Cuba, en los momentos de mayor tensión entre norteamericanos y el régimen de Fidel Castro. Ocurrió entre los días 2 y 4 de marzo del año de 1967, y en el reporte se menciona que durante las operaciones de espionaje a las comunicaciones de aviones militares cubanos por parte de los organismos de inteligencia desplegados en Florida, una mañana escucharon una inusual comunicación en la que se vieron involucrados jets de la Fuerza Aérea Cubana y un helicóptero norteamericano. Y esa mañana se dan cuenta, empiezan a escuchar que hay un alboroto dentro de la Fuerza Aérea Cubana porque se detecta un objeto volador no identificado que viene volando, al parecer de la zona de México, entra al espacio aéreo cubano y mandan 2 aviones del tipo MiG-21 Fishbed a interceptar este objeto volador no identificado. Le dan coordenadas, llegan los 2 aviones. Y en ese momento los pilotos del helicóptero de la Guardia Costera informan que ellos también tienen visible tanto el objeto volador como los 2 MiG que van siguiendo a gran velocidad. Entonces se hace una triangulación de comunicaciones y aparte personal de tierra también tienen oportunidad de ver la operación de intercepción. Para este momento el segundo piloto del MiG dice que el avión de su comandante se desintegró en vuelo. Efectivamente, ese avión se desintegró, no explotó. Aquí llama la atención porque tanto la Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvieron conocimiento de este caso y le dieron una importancia en primera porque era un objeto volador no identificado que había penetrado el espacio aéreo cubano, había la pérdida de un jet de combate. Y también se dice ahí en uno de los documentos que en una investigación que se hizo posteriormente vieron también unos niños que estaban en una escuela el paso del objeto volador no identificado. Tal y como mencionó el investigador Alfonso Salazar, este es uno de los casos más completos y mejor documentados de la CIA, ya que describe la presencia de un ovni y su interacción con las fuerzas aéreas de 2 naciones que se encontraban confrontadas en ese momento, así como un incidente en el que perdió la vida un piloto militar cubano. Siga con nosotros, que ya volvemos con más casos desclasificados de la CIA. Al continuar con la investigación de los documentos de la CIA, le presentaremos 2 nuevos incidentes de aviones con objetos voladores no identificados. El primero de ellos, el 1 de abril del 2001, un avión de China que aparentemente estaba amedrentando a un avión de los Estados Unidos por el lugar donde se encontraba, tuvo un accidente, golpeó al avión, cayó el piloto, murió. Sin embargo, poco después se sabría, gracias a la investigación de la CIA, que en todo momento fueron seguidos por un objeto volador no identificado, mientras que en el siguiente caso un avión comercial que también fue seguido por un ovni y fue visto por un gran número de testigos. Quiero decirle a nivel personal que a mí me tocó aquí en la Ciudad de México observar a un avión que era seguido por una esfera de color rojo. Así es que yo le puedo asegurar que estos eventos existen. Le presento la información. El siguiente caso desclasificado por la CIA resultó ser uno de los más reveladores que nos hemos encontrado en esta revisión. Se trata de un hecho que, con la nueva desclasificación, vino a darle un giro de 180 grados a lo que la historia contó originalmente. La mañana del 1 de abril del año 2001, un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana del tipo EP-3 realizaba lo que se dijo era un vuelo de reconocimiento en el Mar del Sur, en China.
De acuerdo a la versión de Washington, el avión se encontraba en aguas internacionales. Sin embargo, para el gobierno chino, esto se trató de un acto de espionaje y declararon que el avión norteamericano invadió su territorio, por lo que envió 2 jets de combate para interceptar lo que para ellos era a todas luces un intruso. Los aviones de la Fuerza Aérea China, al alcanzar su objetivo, amedrentaron a la aeronave militar estadounidense que se encontraba en desventaja ante los jets de combate. En esta filmación de baja calidad, obtenida desde el interior de la aeronave norteamericana, podemos observar claramente cómo en todo momento los pilotos chinos mostraron hostilidad y realizaron temerarias maniobras con el fin de intimidar al enemigo, un hecho que derivó en un gran accidente. Este piloto ya había interceptado en otras ocasiones aviones norteamericanos y era un piloto temerario, dice en el documento de la CIA. Entonces se acerca y quiere hacer un pase por abajo del avión norteamericano, pero no midió la distancia cuando hizo este pase y una de las hélices, la del motor 1, corta el avión a la mitad y el avión se parte a la mitad. Caen los restos, el piloto se mata y inmediatamente solicita el piloto norteamericano bajar en emergencia, ya que casi al ras del océano logra controlar el avión y le dan luz verde para que aterrice en la isla de Hainan. Después de que la aeronave militar norteamericana fuera escoltada a la isla de Hainan, se inició una crisis diplomática entre las dos naciones involucradas, así como una guerra mediática en la que se realizaron fuertes acusaciones de espionaje por parte de la nación asiática a los norteamericanos, quienes respondieron argumentando que esto era un acto deliberado de hostilidad. Finalmente, tras 12 días de intensas negociaciones, China aceptó liberar a la tripulación y devolvió la aeronave desmantelada. El hecho quedó marcado en la historia como uno de los capítulos más tensos en la relación de China con Estados Unidos. Sin embargo, hoy, a 20 años de distancia, el caso reveló un evento que permaneció en secreto durante todo este tiempo. Los documentos desclasificados de la CIA recientemente revelan que esa mañana del 1 de abril del año 2001, un objeto volador no identificado desde antes y durante el incidente ya venía siguiendo al avión norteamericano y este estuvo presente hasta que aterrizaron en la isla de Hainan. Pero en ese momento ellos vienen detectando un objeto que los viene siguiendo atrás. Supuestamente el objeto pues venía vigilando al avión norteamericano, ya que ellos venían detectando pues lo que venía siguiendo al avión norteamericano, y en el reporte dice que venía el avión chino y traían un tráfico desconocido en la parte trasera del avión. Aterrizan en la isla de Hainan y en ese momento apagan todos los aparatos, pero la última vista dice que todavía el objeto iba siguiéndolos al avión norteamericano y al avión chino cuando aterrizaron en la isla de Hainan. Sin duda que la revelación hallada en este documento desclasificado de la CIA en torno a la presencia de objetos de origen desconocido en momentos clave de la historia pone en relieve el gran interés que tienen los visitantes por las actividades del ser humano. Y una vez más nos enseña que la agencia desde hace mucho tiempo conoce de esta extraña presencia en los cielos de todo el mundo. El siguiente caso desclasificado de la CIA ocurrió en Suecia, el 6 de marzo de 1960, y pone de manifiesto el gran interés de la agencia por eventos ocurridos en naciones lejanas. Este evento es como muchos otros más en los que una aeronave comercial fue perseguida por un objeto de origen desconocido. Sin embargo, este tuvo la peculiaridad de que fue observado por civiles desde tierra. Varias personas en tierra reportaron tanto a la policía como a algunos periódicos el avistamiento de un objeto volador no identificado muy brillante. Pero lo que nos llama la atención es que en el documento también se cita que tanto la tripulación como pasajeros y sobrecargos de ese avión escandinavo de las líneas aéreas de Suecia fueron seguidos por ese objeto volador no identificado. Los documentos detallan lo ocurrido en aquel lejano año de 1960, y es muy claro al señalar los detalles de este evento.
Este documento desclasificado de la CIA revela que desde hace décadas los encuentros entre ovnis y aviones comerciales han ocurrido con gran frecuencia. Sin embargo, no eran aceptados oficialmente. En próximas emisiones continuaremos presentando más casos desclasificados de la CIA, una revelación histórica.